Legal Flow, este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad. Yo soy Enrique Elizondo. Yo soy Carlos Osoria. Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día. Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible y una visión humana de los temas. Quédate con nosotros porque comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un programa más de Legal Flow. Buen día, soy Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Osoria, acompañándolos igual que en cada emisión con un tema muy interesante, con temas actuales, con temas que estoy seguro que son de mucho interés para las personas que nos escuchan, especialmente porque tienen un impacto muy significativo en las vidas cotidianas de todas y todos nosotros, principalmente de aquellos que ya pasamos los 30 y tantos, que andamos finales de los 20 y tantos y que nos empezamos a preocupar por ciertas cuestiones legales que muchas veces no nos enseñan en ningún lado, que a veces buscamos información en internet y es totalmente imprecisa, incorrecta y nos lleva por un camino oscuro de desconocimiento. Tenemos el gran honor de tener a nuestro primer invitado del programa, maestro Juan Durán, abogado académico y litigante de la Universidad de Guadalajara y experto en seguridad social. Y que el día de hoy vamos a abordar un tema sobre las pensiones. Juan, bienvenido a tu programa. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, Carlos. Un saludo para todos los escuchas. No sé cómo se diga, si sean radio escuchas, podescuchas, X escuchas o lo que sea. Les quiero decir que estamos grabando esto de madrugada y estoy aquí con un café triplemente cargado. Y es un placer poder compartir un poquito de lo que me he dedicado a estudiar durante muchos años. Excelente. Gracias, pues, Juan. Bienvenido, Juan. Y bueno, para iniciar, Juan, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué son las pensiones? Uy, qué tema o qué pregunta tan complicada, ¿no? Pero para empezar a hablar un poquito de las pensiones, quisiera que estableciéramos un contexto bien sencillo, ¿sí? ¿Cuándo necesitas una pensión? Y quiero decirles, ¿no? Cuando empezábamos esta grabación o este programa, decía Carlos, los veinteañeros, los treintañeros, y decía, ternuritas, tan chiquitos, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que uno nunca empieza a pensar en este tema de cuando vas a necesitar que el Estado o que en determinado momento una institución privada vea por ti hasta que no llegas a una edad, digamos, lo más bien ya madura, ¿sí? Este es uno de los primeros contextos que quiero establecer. ¿Cuándo necesitamos de una pensión? Cuando ya la fuerza mengua, ¿sí? Cuando ya no tienes la posibilidad de trabajar o cuando llegas a una edad. Hay para esto institutos de seguridad social, diversos institutos de seguridad social. Ustedes saben, ¿no?, que hay uno federal que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social, hay otro que se llama ISSSTE, hay otro que se llama Infonavit, pero principalmente cuando hablamos de temas de pensiones, hablamos de este tipo de circunstancia, que es la seguridad social, que finalmente lo que hace es otorgar un sustitutivo del salario a partir de corresponder por cuotas patronales que se van pagando durante toda la vida de aquel que es trabajador. Entonces, llegamos a esta circunstancia. La pensión, ¿cuándo se da? Bueno, cuando cumplimos con algunos requisitos que nos da la ley, principalmente edad, semanas de cotización o años de cotización, dependiendo del sistema en el que estemos, ¿sí? Y haber cumplido con otra serie de requisitos. Interesante. Oye, mi querido Juan, ¿y esto es únicamente para las personas que han estado afiliadas al Seguro Social o al ISSSTE, dependiendo qué tipo de trabajador sea o haya sido? Porque no hay que olvidar que estas son las contribuciones que se hacen durante toda la vida laboral de un trabajador, ¿verdad? Efectivamente, Enrique, mira, ¿cuál es la circunstancia? Vamos siendo claros, ¿no? Regularmente las pensiones hay de dos tipos, ¿sí? En nuestra actualidad, ¿no? Ya saben, en estos momentos tenemos
un presidente de la República que se come las heces y, perdón, las letras, ¿no? Y este presidente de la República, desde que estuvo en la Ciudad de México, estableció que habían ciertas pensiones de carácter asistencial, ¿sí? ¿A qué nos referimos con las pensiones de carácter asistencial? Pues bueno, que a partir de programas de asistencia social se otorgan pensiones para los viejitos y para los niños, ¿no? Este tipo de pensiones que son derivadas de un programa social y que únicamente tienes acceso cuando llegas a una circunstancia de vida. Es decir, que tengas más de 68 años o pertenezcas a un sector en particular, o bien no tengas trabajo ni estudio y puedes acceder a este tipo de pensiones. Estas se derivan de un programa social que cuando cumples esa condición se da. ¿Cuál es el problema? Que si no tienes el gobierno federal más ejercicio de ejercicio presupuestario, pues se acabó, ¿no? Ya no hay más. Pero también existen otro tipo de pensiones, las que van en correspondencia en el derecho de la seguridad social. Y el derecho de la seguridad social es en virtud de las aportaciones que realiza un trabajador durante toda su vida. Ojo, hay que estar muy claros. Existen diferentes tipos de pensiones. Nosotros hablamos en materia de seguridad social que se dan por retiro. Es decir, cuando ya no puedes chambear, ¿no? O sea, siendo bien claritos. Sí, cuando ya no puedes chambear por edad, que serían las pensiones que todo el mundo les llama jubilatorias. Ojo, las pensiones jubilatorias nada más se dan por contratos colectivos o bien a los servidores públicos. Y estas pensiones jubilatorias de júbilo, cuando ya estás en el jubileo, que dices, ya no voy a trabajar, bendito sea Dios, ya no me tengo que levantar a las 7 de la mañana, me puedo levantar a las 10 de la mañana, tomarme mi café, leer mi periódico, a todo dar, ¿no? O sea, estas pensiones de jubilación se dan cuando llegas a los 60 años, que dicen los entendidos, cesantía, a los 65 años, dígase vejez. Pero también se dan cuando se dan otras partes del retiro. Cuando por anchas o mangas, jodidamente, te caes en un accidente de trabajo, en una enfermedad profesional, y esta circunstancia te genera que ya no puedas trabajar, porque ya tu cuerpo no te da la posibilidad. Y te dan un porcentaje correspondiente a lo que se establece en las tablas de la Ley Federal del Trabajo. Esas famosas tablas, y que tú lo sabes porque tú eres laboralista, ¿sí? Que desde el 2012 se nos prometieron que van a estar y es como muchas de las cosas que el gobierno promete, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias, sí, efectivamente, existen dos tipos de pensiones, asistencialistas y diría derechos, pero también, ¿qué creen? En la actualidad, para todos estos nuevos, yo ya no sé cómo decirles, si millennials o adultos contemporáneos, porque se sienten jóvenes y ya no lo son tanto, ¿sí? Que de repente se van y contratan un seguro privado y, ¿qué creen? Hay pensiones privadas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decirles? Y con eso empecé la plática. Muchachos, la realidad, ahora sí como dicen, la neta, es que va a llegar un momento en el cual ya no vamos a poder trabajar, ¿sí? Claro. Y si no podemos trabajar y no podemos tener ingresos, pues tenemos que ver por el futuro. Entonces, existen principalmente tres tipos de esquema. Y de ahí podemos empezar a jugar. Estimado Juan, la información que nos das me parece muy clara. Yo le comentaba a Enrique antes del programa, cuando me comentaba que ibas a estar con nosotros, que me da mucho gusto porque pues yo en realidad yo no me considero ningún experto en este tema y lo que conozco son cosas más bien básicas aún y cuando yo también estudié Derecho decía pues esto realmente es un tema de especialización, no cualquiera conoce temas de pensiones, de seguridad social. Y todo esto que nos mencionas a mí se me hace muy interesante y me recuerda algunas cosas que yo he escuchado en pláticas de amigos o de conocidos y que me gustaría que tal vez tú nos dieras un poco más de luz al respecto, porque como tú bien mencionas, bueno, nosotros estamos en una edad en donde todavía trabajamos, en donde estamos económicamente activos, pero que no somos inmunes nadie al paso del tiempo y que eventualmente vamos a estar en este contexto que tú bien mencionas. Y por ahí se nos dice mucho que en nuestra generación, es decir, pues la generación que ahorita tenemos menos de 35 años o no sé, de 40 años, eso tal vez tú no lo podrías aclarar mejor, no vamos a tener el mismo acceso a pensiones que la que tenían nuestros padres, que la que tenían nuestros abuelos,
porque ha habido por ahí un colapso de la seguridad social en nuestro país y que para nosotros no va a ser lo mismo y que mejor hay que empezar a ver otras opciones como ahorrar o las cuestiones privadas que inclusive nos mencionabas. ¿Qué nos puedes decir o aclarar al respecto? Ay, Carlos, ternurita es una cosa bien bonita, mira. Déjame te platico. Esto es como una clase de historia, y la neta es que sí da medio flojera, pero vamos a intentar hacer lo que nadie se duerma, ¿no? Haz de cuenta, en un país que se llamaba México, en 1917, un señor que yo creo que fue el primer hipster de la historia, o sea, Venustiano Carranza, ¿sí? Genera una constitución de carácter social, ¿sí? Y en esta constitución de carácter social, reconocieron el derecho a la seguridad social. Y pues nadie sabía qué chingas era. Pues. O sea, la seguridad social es una prestación de un servicio público que trata de cubrir todas las necesidades que tenga el hombre. Y quiero que entiendas esto. O sea, el hombre, ¿qué inseguridades tiene? Pues todas. Tú dejas a un crío, ¿sí? En una isla desierta, pues se muere. ¿Ah? O sea, tiene necesidad alimenticia, tiene necesidad de seguridad, tiene necesidad de techo, todo ese tipo de circunstancias. La seguridad social, dicen los entendidos, en un origen sociopolítico, nace para tratar de cubrir este tipo de circunstancias. Y dentro de la seguridad social está la posibilidad de ingreso. Y la posibilidad de ingreso se trata de cubrir y se trata de establecer a partir del ejercicio de pensiones. En nuestro país, ¿qué creen? Desde 1917 se establece esta circunstancia del tema de las pensiones, pero pues como todo en México se tarda. Hasta 1941 empezamos a pensar qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Sí, y empezamos a pensar qué íbamos a hacer porque como todo en el país nos truena, ¿no? ¿Y por qué nos truena? Pues porque la sociedad ya estaba encanijada, ¿no? Ya decía, oye, pues ¿cuándo tenemos a alguien que nos cubre, alguien que vea por nosotros? En 1943 finalmente se expide una ley del Seguro Social y esta ley del Seguro Social se planteó, ¿para qué? Para que en aquel entonces que teníamos lo que dicen los entendidos, que es un tema así medio sangrón, ¿sí? Que teníamos una pirámide, ¿sí? Y la base de juventud nos daba ¿para qué? Para que por cada 20, 25 personas se juntara un capital solidario para otorgar prestaciones a cada persona que fuera llegando al riesgo previsto. Ah, chino, ya hablé como abogado. Bueno, entonces, ¿qué es la circunstancia? Lo que se trata de hacer en esta situación es, se creaba una base piramidal en el cual muchas personas pudieran aportar recursos para aquel que llegara a la vejez o a la cesantía o a ya no poder trabajar en virtud de un riesgo de trabajo, pudiera obtener la pensión. ¿Esto qué fue lo que pasó? Que se establecieron ciertos parámetros a partir de especialistas europeos. ¿Lo que creen? Aquí no es Europa, aquí es México, ¿sí? Y bueno, empezamos a crear una ley en 1943 y se estableció que íbamos a pagar determinada cantidad respecto al trabajo. Después de una negociación impresionante, ¿no? Porque ustedes imagínense, ¿no? Llegan y al sector patronal y el sector obrero y les dicen, ¿qué creen? Les vamos a quitar la anita. Entonces, pues nadie quería darla, ¿no? O sea, vamos siendo bien claritos en este sentido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Permítanme, deje darles un solo mi café porque corro el riesgo de quedar aquí dormido. Sí, claro, Como el perico y el que entendí. Sí, cuando estás trabajando y a mí me toca mucho en el área laboral, es que el trabajador no quiere entender o no comprende qué son todos esos impuestos a donde se va su dinero. Porque, por ejemplo, a la hora de llegar a una terminación laboral, haces el finiquito y hay un apartado de seguridad social, de vivienda y de ICR. Entonces, aquí Juan lo que está diciendo es el origen de esos conceptos. ¿Verdad, Juan? Sí, ya sé que ya os aburrí, pero ahí voy, tranquilo. Estoy planteando un contexto muy amplio para explicarle a Carlos. Pero mira, ahí te va. Volvamos con este tema. Entonces, ¿qué les decía? Pues cuando se crea la ley se establece un cierto tipo de prestación, Carlos. Sí, pero, ojo, entiéndelo. Empezamos diciendo que 20 y tantas personas cubrían la pensión de una. ¿Qué pasó? En este paso del tiempo, pues en este paso del tiempo, si llegamos más o menos a los 80, ojo, en el 43 tuvimos una ley, en el 73 tuvimos una reforma, esto hay que fijarlo, ley 73, ¿por qué? Porque es lo que van a escuchar mucho, ¿no? Ok, va. Entonces,
En el paso del tiempo, como fue manejándose, digamos, la historia en nuestro país, llegamos a una circunstancia. ¿Qué creen? Tres conceptos principales o tres problemas principales. Una, yo les invito a que hagan un ejercicio de imaginación. A ver, Carlos, te voy a preguntar directamente. ¿Tu papá cuántos hermanos tiene? Mi papá tiene, si yo mal no recuerdo, tuvo 9 hermanos. Enrique, ¿qué te iba a decir? Tu papá, tu mamá, ¿cuántos hermanos tiene? 2. Dos. Bueno, tú eres un caso de excepción. Ok. Carlos, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 4 hermanos. Yo les pongo mi ejemplo. Mi padre tuvo 9 hermanos, yo tengo un hermano. ¿Qué es lo que estoy tratando de representarles? Este tipo de problemas que sucedió y por lo cual cambió la seguridad social. Esto se llama la inversión de la pirámide poblacional. En las épocas aquellas, ojo, yo le estoy hablando que mi padre tiene 80 años, estamos hablando ya del siglo pasado, ¿sí? Estamos hablando que cuando nace el sistema de seguridad social, 20 personas sostenían las prestaciones de una. Mientras va pasando el tiempo de la historia de nuestro país con respecto de los temas pensionarios, se va disminuyendo la base de la pirámide para el cumplimiento de prestaciones. ¿Y esto qué generó? Que tuvimos que cambiar forzosamente esta circunstancia, como en el caso de Carlos, como en el caso mío, y se van dando cuenta, este fenómeno de la disminución de los trabajadores que sostenían el tema de pensiones tuvo que hacer una variación. ¿Pero qué creen? Hay otro tipo de fenómenos. ¿Cuál? Otro fenómeno es la reducción real de los salarios. Y este tema que mucha gente habla y dice que es que se van cambiando los salarios y hay una disminución. Otro tipo de tema es ¿cuál? Bueno, lo que nos encontramos a todo el tiempo, ¿no? Una disminución del empleo formal. Porque ustedes saben, incluso hubo un presidente, uno de Botas, que buscaba tepocatas y alimañas, y que él decía que pusieran sus changarros, ¿no? Y esto fue lo que pasó, que es una circunstancia que en la actualidad estamos viviendo mucho, ¿sí? Los sistemas de seguridad social públicos dependen de la contribución de aquellos trabajadores que están ahí. Ahora, ya creado el contexto, mi querido Carlos, te explico. Sí, en 1973 teníamos un sistema que era de corte solidario. ¿Cómo de corte solidario? Es decir, todos los trabajadores ahorraban, se creaba una gran bolsa y de ahí se tomaban cierto tipo de pensiones. Estas características de las pensiones bajo la ley 73, bajo en el esquema anterior, ¿cuál era su principal característica? Se pagaban a partir de un porcentaje, de un promedio de las últimas 250 semanas de cotización y unos puntitos porcentuales de aumento siempre que rebasaras las semanas de cotización que eran necesarias respecto del ISSSTE. ¿Cuál era la consecuencia? Pues la neta, daba mejores pensiones, ¿sí? En los 80s empieza a haber un fenómeno muy claro que a partir de estos fenómenos que yo les estoy diciendo, ¿sí? Es decir, la baja de los salarios, menos empleo y que la población se va haciendo más vieja y ya no hay este bono de juventud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo el mundo se asusta. Dice, ¿qué vamos a hacer? No tenemos para pagar pensiones, nos acabamos el sistema. Aparte, ¿qué creen? Cuando creamos los seguros sociales, ¿se acuerdan que les dije que nos trajimos técnicos europeos? Pues pensaron en Europa, no pensaron en México, ¿sí? Y cuando establecen las aportaciones en materia de seguridad social, se les olvidó plantear una cosa, ternuritas, ¿sí? ¿Qué se les olvidó plantear? Pues el dinero para crear la infraestructura. Lo más y luego de importante repente, de todo. Exacto, los presidentes de la República, ustedes, yo quiero que entiendan, el Seguro Social tiene teatros, tiene centros vacacionales, tuvo un equipo de fútbol, señores, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? Pues nos acabamos la lana. Entonces, en los 80s traíamos un grave problema. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues un presidente de la República en ese momento dice, en la madre, ¿qué hacemos? Y pues dice, voltea para abajo y se fue para el Chile. Es decir, fue a buscar en Sudamérica y buscó un sistema de seguridad social de pensiones y copiamos el sistema pensionario chileno. ¿Por qué? Porque nos vendieron que era un sistema en el cual el Estado ya no se tenía que hacer cargo de las pensiones porque el Estado
bajo la ley 73, bajo un corte solidario, él administraba todo el dinero que ahorraban los trabajadores. Y hemos visto que pues el Estado es muy mal administrador. Ahora ya cambiamos, ya somos diferentes, ya no va a pasar eso. Pero bueno, en aquel entonces sí pasaba, ¿no? Entonces, esta realidad permeó de tal forma que se buscó este cambio. Y finalmente, en los 90, cuando había esta serie de personaje terrorífico, peloncito y con orejas grandes, ¿sí? Que es conocido como el Duende de Dublín, ¿sí? Y no es Mickey Mouse. Pues, ¿qué fue lo? No, es un tipo más malévolo, ¿no? Y ya saben que ahorita están haciendo encuestas para ver si se le juzga o no. Ya quien sepa, pues que saque sus conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que finalmente, sí, en los 90 y a partir de esta ciencia neoliberal, sí, pues se busca la implementación de una nueva ley. Y esta nueva ley se empieza a fraguar desde 1990, se crea en 1995, es cuando se regula en el legislativo y entra en vigor hasta 1997. Y se cambia completamente el sistema pensionario, ¿sí? De hecho, se empieza a implementar en 1992 y en pleno empieza su función en 1997. ¿Y cuál es? Dice un gran amigo que yo tengo una estima maravillosa, el doctor René David Navarro Alviña de Chile. Dice, el sistema pensionario de cuenta individual, pues es como rascarse con tus propias uñas. ¿Por qué? Y es a lo que te referías, Carlos. ¿Cómo son las pensiones actualmente para la gente de su edad? Pues bien sencillo. Tienes una cuenta individual que te administra tu Afore. Y mientras tú más ganes, más ahorras. ¿Cuál es el problema? Pues que en México solamente, pues más o menos como el 75% gana 3 salarios o menos, 3 salarios mínimos o menos. ¿Y qué es lo que implica? Pues que es muy poquito para ahorrar, ¿verdad? Y que más o menos como el 5 o 6% de la población tiene salarios que van por encima de los 10 salarios mínimos. Entonces, la población, hay un tema de un salario que es muy bajo para que puedas ahorrar una gran cantidad de dinero en específico. ¿Qué es lo que pasa? Seas formal. Las leyes... Exacto, porque si tú no tienes, por decirlo así, un salario formal y un empleo formal, pues ¿quién va a tributar por ti, va? Sí, o pero sea, además, para aclarar, ¿qué es la formalidad, okay, Juan? O sea, y es bien importante porque nuestras generaciones, muchos amigos que conozco y que Carlos también conoce, o simplemente los abogados litigantes, tienen un sistema de empleo formal, en donde no hay contribuciones de seguridad social. También se están dando muchos estos empleos donde reciben el dinero en efectivo, por transferencias, por otras modalidades, en donde ya no se van a esas cuentas o subcuentas que tú has manifestado. Entonces, si el trabajo que tienes seguro social, es que estás aportando. Mientras tanto, no. Exacto. Sí, principalmente nos referimos a eso, Enrique. O sea, a que técnicamente debemos de tener un pago de seguro social. Si no lo hay, jodida la cosa, ¿sí? Si ahora, no lo hay, no hay aportaciones. Esto es muy interesante para los que sí tienen seguro social. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con todos los demás que son emprendedores, tienen su changarro, que están dentro de esta informalidad? No van a tener acceso a una pensión tal cual lo has dicho, y tienen que ir por la vía privada a buscar su seguro, ¿verdad? O su por eso cuando inversión. Es adecuado lo que tú me estás diciendo, mi querido Enrique. Mira, por eso yo empecé la plática así, ¿sí? Les decía, finalmente hablar de pensiones es hablar de un esquema que tiene como 3 ejes, ¿no? Un aspecto público, un aspecto público asistencial, ¿sí? Y un aspecto privado. Pero fíjate, la verdad es que si tú ves cifras,
¿sí? Y aunque esto corre el riesgo de volverlo muy técnico, ¿sí? Pero es escalofriante. Yo quiero que ustedes piensen que a junio del 2020, ya ven que estábamos haciendo una encuesta nacional del INEGI, nomás que nos agarró un chinito que se quiso comer un caldo de murciélago y ya ven las consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? En México tenemos en la actualidad 126 millones de habitantes. Tenemos una PEA, decía Carlos, una población económicamente activa, más o menos de 95 millones de personas. Y en la actualidad tenemos aproximadamente ocupados 55 millones de personas. Es decir, menos de la mitad de los que están trabajando, ¿no? O sea, y esa otra mitad, sí, no la tenemos plenamente identificada, pero si nos metemos incluso, miren, aquí tengo también unos datos que saqué ayer para una plática que les di a una universidad, ¿sí? Trabajadores en el IMSS asegurados nada más tenemos 19 millones de personas, 126 contra 19, pues está canijo, ¿no? Sí, claro. Y luego 2.900.000 que están en el ISSSTE, o sea, nada más tenemos 21 millones de personas eventualmente, más aquellas que se encuentran en los sistemas de seguridad social estatal y algunos sistemas de seguridad social diferentes. Entonces, ¿cuál es quizás el mensaje? Que si no trabajas, pues tienes que buscarte la forma de tener una pensión. ¿Y cómo puedes buscártela? Bueno, hay sistemas privados a partir de las aseguradoras, pero también hay otra opción, porque déjenme decirles, ¿sí? En este sistema de seguridad social que se tiene en la actualidad, ¿cuál es nuestra realidad? Que no necesariamente tienes que ser trabajador. Hay una forma por medio del cual puedes incorporarte de manera voluntaria al régimen obligatorio. Y perdónenme, ahora sí ya hablé como segurólogo social, ¿sí? Es decir, tú puedes en determinado momento incorporarte por una cosa que se llama modalidad 40 o incorporarte como un patrón persona física con trabajadores asegurados. ¿Y qué es eso? Pues bien sencillo, que en lugar de pagarle a una aseguradora privada, le vas a pagar a la aseguradora pública, que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo que vas a prever es que, pues que si es a la privada, tendrás que buscar un esquema bajo las parámetros que tengan comerciales, y si es a la aseguradora pública, pues tienes que cubrir con los requisitos que se establecen para el pago de pensión. ¿Y qué requisitos son esos, mi querido Quique, mi querido Carlos? Pues bien difíciles, porque hay que cotizar por lo menos 1,250 semanas de cotización, algo así por encima de 25 años, y pues cotizar con un salario más o menos, ¿no? ¿Y cuánto se paga? Porque a lo mejor sería esa la pregunta. Sí. Se paga aproximadamente el 10.7% del salario que te pongo. ¿Caro? Pues bueno, no es tan caro, ¿sí? Porque si tú me dices, bueno, yo quiero ponerme un salario mínimo para que nomás me paguen un salario mínimo, porque ya saben que con eso a lo mejor, pues persisto más que subsisto, ¿sí? Pues a lo mejor te gastas, ¿qué te gusta? ¿300 pesos al mes? Sí, 300 pesos al mes. Aunque seamos claros, ¿no? Hay gente que con 300 pesos al mes, pues no los puede sacar, ¿no? O sea, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Claro. ¿Y consideras tú que, cuál consideras tú que podría ser una mejor opción depende definitivamente de cada persona? O sea, la opción privada o la opción pública, o la modalidad 40 que mencionas. Digo, ya nos adelantas por ahí que una tiene unos requisitos tal vez más complejos, ¿no? Pero en cuanto a, mira, Carlos, al beneficio, ¿cuál consideras tú que podría ser mejor? Híjole, yo te soy franco, yo creo que esto es como todas las preguntas medio complicadas que se nos hacen a los abogados, ¿no? Porque yo creo que la mejor va dependiendo de cada persona, ¿sí? O sea, si tú me dices, no, mira, licenciado, pues yo gano 70, 80 mil pesos ahí al mes en mi despacho, ¿no? Digo, pues, vete a un sistema mejor privado, ¿no? Sí, vete con una aseguradora, saca ahí a lo mejor algunos fondos en las Islas Caimán, y te va el chido, ¿no? Cómprate, 2, 3 departamentos en las torres acá, mamalonas en Monterrey, réntalos y te va a ir bien, ¿no? O sea, pero si a lo mejor tú me dices,
No, hombre, licenciado, pues ¿sabe qué? Es que tengo mi puestito, ¿no? Vendo pepinos con jícama fuera de los juzgados, y saco apenas para sobrevivir. Decirle, bueno, compadrito, pues busca que, de alguna, mejor búscate un empleo y que alguien te asegure, ¿no? Porque sí va a estar complicado, ¿no? O sea, la respuesta en este sentido es tan amplia como finalmente te encuentres en la situación en la que estés, ¿sí? Digo, si tú me preguntas, y si pensamos en un escenario ideal, porque pensamos que en México, creo que esta etapa post-COVID nos está dejando un conocimiento muy fuerte, ¿sí? Ya ven que ya planamos la curva y ya estamos saliendo del COVID. Entonces, esta etapa post-COVID nos está dejando un conocimiento muy, muy, muy clarito. México es un país de altas injusticias. No quiero decir que sea el único país con estas circunstancias, pero nuestra realidad es un país con situaciones muy complicadas de ingreso. Y lamentablemente en nuestro país todos los sistemas pensionarios son sistemas de ahorro, es decir, que son sistemas complementarios que tienes tú que pagar como sujeto que va a ser beneficiario de este sistema, pero después de lo que te sobre, ¿me explico? Entonces, como tenemos una poca posibilidad de ingresos altos, entonces, ¿cuál es lo más conveniente? Pues dependiendo de cada situación. Si llegáramos a un escenario ideal y en este país las cosas, como se nos dice, ya cambiaron y todos somos diferentes, ¿sí? Y la corrupción se va a eliminar y todos seremos muy buenos, etcétera, etcétera, y abrazos y no balazos. Entonces, ¿cuál sería la circunstancia? Pues se supone que los ingresos mejorarían, y si los ingresos mejoran, bueno, pues entonces habrá posibilidad de irse por a lo mejor un sistema privado, o de repente ya todos los empleos serán formal y eventualmente todos pagarán el seguro social y empezarán a brotar solecitos y rayos de la esperanza. Excelente, pues el tema bastante interesante, bastante claro. Se nota muchísimo, Juan, que eres profesor, que explicas muy bien, con mucha claridad, de manera muy amplia. Aquí me gustaría también hacerte una pregunta que nos llegó por redes sociales. Te la cuento así muy, muy rápido, porque ya estamos en los últimos minutos. Es una persona que trabajó durante muchos años como servidor público y como profesor. Cotizó, obtuvo la pensión correspondiente, pero la pensión que le están dando en este momento es únicamente por uno de los dos trabajos por los que cotizó, por los que aportó, es decir, por el que tenía mayor salario. Entonces, la pregunta que nos hace es si esta persona tiene derecho también a recibir pensión por el otro trabajo, o si la ley o institucionalmente solamente se le debe de dar por uno de los dos trabajos. Porque él dice, yo aporté en los dos, nada más que únicamente me están dando pensión por uno de ellos. Voy a intentar ser breve, que es complicado, ¿eh? O sea, a mí ponme a hablar 10 horas y te apuesto que las cubro, ¿sí? Soy bastante competente. Bueno, no, déjame te explico, mi querido Carlos. Como te decía, todas las pensiones en nuestro país son de ahorro. Entonces, cada sistema de seguridad social tiene su fondo de ahorro para que eventualmente se cubra el retiro. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta sería, más bien, yo te la cambio. Si esta persona tributó en el Seguro Social, en el ISSSTE y en algún instituto de seguridad social estatal, pues muy seguramente sí. Entonces, si esta circunstancia es, pues sí pudiera cobrar pensiones en cada uno de los sistemas, la respuesta es sí, pero también pasa otra circunstancia, ¿sí? Respecto de ISSSTE a IMSS y de IMSS a ISSSTE, hay una cosa muy extraña que le han dado a llamar portabilidad de derechos. ¿Qué es la portabilidad de derechos? Pues que te llevan los derechos, es decir, tus ahorros del ISSSTE al IMSS o del IMSS al ISSSTE, a partir de un convenio de portabilidad de derechos que está emitido por ambas instituciones. ¿Y cuál es su objetivo? Mejorar la pensión. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se consoliden los ahorros. Repito, nuestro sistema es de ahorro, se consoliden los ahorros y tengas acceso a una mejor pensión. Pero les voy a poner un ejemplo. Sí, en muchos de los casos hay trabajadores, yo puedo poner mi caso mismo, ¿no? Yo soy profesor universitario académico de la Universidad de Guadalajara, pero también trabajo para otras universidades.
a partir de la Universidad de la Guadalajara tengo un sistema pensionario universitario y este me va a generar una pensión, pero como profesor de otras universidades me tributan al Seguro Social y ahí tengo también mi ahorro en el IMSS. Por tanto, puedo generar dos pensiones, UDG e IMSS. Y ahora, si me volviera servidor público, que como ya saben, ¿no? Siempre estar en el erario público es lo mejor, estar fuera de ello es el error, y si generara los años necesarios para cotizar una pensión, pues pudiera generar una pensión, a lo mejor ISSSTE o en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que es el estatal del Estado, ¿sí? Y la Universidad de Guadalajara y Seguro Social. Sí subsisten, no se contraponen. El tema es cumplir con los requisitos que establezca cada seguro social. Es decir, si de repente el ISSSTE le pone años de antigüedad, tiene que cumplir con los años de antigüedad. Si el IMSS le pone semanas de cotización, tendrá que subsistir con las semanas de cotización. Sí, aquí lo que, nada más para aclarar, eran las dos fueron con el ISSSTE, me parece, o el ISSSTE, o el equivalente al ISSSTE estatal del estado, creo que está en Coahuila. O sea, las dos eran con la misma institución. No. Si es a la misma institución, ambas se van al mismo fondo de ahorro, ¿me explico? Entonces, lo único que se hace, dependiendo de la ley, principalmente es consolidar el salario. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. En el estado de Jalisco se puede dar esta circunstancia. ¿Con quién se da? Se dan mucho con médicos. Yo tengo muchos clientes médicos de esta circunstancia, ¿no? Los médicos son medio curiosos, trabajan todo el día, como que no quieren tener vida, ¿sí? Y de repente resulta que tienen un trabajo en la mañana que está a partir del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es decir, el Instituto de Seguridad Social de Jalisco, y en las tardes tienen otro. Entonces dicen, cuando se llegan a pensionar, dicen, no, yo quiero que me paguen la suma de los dos salarios. Pues no, chaparrito. O sea, sí se van a sumar, tendrás una mejor pensión, pero no vas a tener una pensión por una y por otro. ¿Por qué? Porque todos nuestros sistemas son de ahorro y se van los dineros al mismo fondo, ¿sí? Ahí sería esa la respuesta. Increíble la respuesta obtenida. Y yo creo que con esto vamos a las conclusiones de este programa con el fin de pues ya terminar. En este aspecto, en lo personal, me doy cuenta de que aquellas personas que no están tributando, que no están en un empleo formal, no tienen un ahorro previsto. Entonces, para todos aquellos emprendedores, para todos aquellos gente que está por su cuenta, lo más recomendable sería estar en una institución privada o empezar a generar tu ahorro para que en unos 20 años, 30 años, puedas tener un colchón de subsistencia, a menos que tengas tus 3 departamentos, se paguen solos y vivas en el otro. Pero bueno, ya es una broma esa de redes sociales que traemos. Juan, ¿alguna recomendación muy práctica que nos puedas dar a forma de conclusión para nuestros escuchas? Mi querido Quique, mi querido Carlos, mira, yo insisto, ¿no? Nuestro sistema pensionario en la actualidad es de ahorro. Entonces creo que la mayor recomendación es, señores, ahorren. ¿Cómo? Como puedan, como quieran. ¿Me explico? Es decir, si quieres guardar en una cuenta bancaria debajo del colchón y vas a guardar ya no puedas generar ingresos, esto te dé la posibilidad de subsistencia, adelante. Si vas a ahorrar a partir de un sistema de seguridad social público, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese ISSSTE, llámese el Seguro Social de Coahuila, de Nuevo León, de Jalisco, de Chiapas, el que sea, ahorra a partir de ese sistema público. Si tienes la posibilidad de comprar un sistema pensionario a partir de una aseguradora privada, adelante. Lo que quiero decirles es que de repente va a llegar un momento en el cual la fortaleza física, la posibilidad de realizar un trabajo, ya no la vamos a tener, es normal, ¿sí? Es una de las certezas que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, si tenemos esa certeza, pues hay que buscar este sentido previsor. Es decir, buscar prevenir para cuando no podamos hacerlo, tengamos una subsistencia más o menos digna, porque si no, nadie va a ver por ti. Y esto, mientras más pronto lo tengamos en mente, más podemos ejercitar esta cuestión previsional del ahorro, ¿sí? En tanto no cambien las cosas. Digo, yo vivo esperanzado
de que la presidencia actual dijo que tendremos un sistema de seguridad social como en Suiza. Entonces, un sistema de seguridad social en Suiza, el suizo, es universal y paga pensiones incluso a aquellos que no trabajan. Pero mientras eso sucede, hay que buscar un sistema de ahorro. Excelente, muy claro. La verdad es que te agradecemos mucho, estimado Juan. La verdad, son temas bien, bien interesantes, bien complejos. Como tú dices, vivimos en un país de múltiples injusticias, de muchas cosas, de mucha desigualdad. No, no es algo nuevo, es algo que conocemos y que sin lugar a dudas, al final de cuentas, cuando lleguemos a cierta edad, vamos a necesitar este tipo de ingresos y lo mejor, como decíamos al inicio, pues es irlo previendo desde ahorita, porque podemos tener veintitantos años o treinta y tantos años, pero lo mejor es empezar con nuestro ahorro, pues desde este momento, ¿no? Porque como tú bien dices, al final, como decía el académico chileno, creo, pues es rascarse con tus propias uñas. Y, y tampoco romantizar, porque a veces vemos estas imágenes en internet de la persona adulta mayor todavía trabajando a mucho esfuerzo y decimos, es que él le echa muchas ganas, pero no nos preguntamos por qué esta persona con esa edad sigue teniendo que esforzarse más allá de lo que debería, porque al final los derechos no han sido garantizados completamente. Entonces agradecemos mucho la expertise, querido Juan. Esperemos tenerte en algún otro episodio hablando de este tipo de temas. Seguramente despertará el interés de las personas que nos están escuchando. Te agradezco mucho, Juan, también tu presencia y que, pues ahora sí eres el primer invitado de nuestro podcast. Y ojalá podamos repetir con un tema similar. Gracias. Yo encantadísimo. Mientras sea después de las 8 de la mañana, sería muy beneficioso. No se preocupen, la verdad, yo ando por ahí siempre hablando de este tema, porque es un tema, yo creo, de primordial importancia y sin duda alguna es bueno que conozcamos. Sí, yo quisiera cerrar con esto mi plática y nada más decirles, sí, recuerden, sí, que el sistema pensionario es nuestro futuro y la única certeza que tenemos es que va a llegar un momento en el cual alguien tiene que ver por nosotros y si no es el Estado, tenemos que ser nosotros mismos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Juan. ¿Tus redes, dónde te pueden encontrar o si te quieren consultar directamente, cuáles son? Mira, principalmente es Facebook. Yo no me lo sé muy bien, para ser franco. Y mi Instagram, que es el por medio del cual de repente tenemos ahí cierto movimiento. El Instagram se llama @ estoy buscando, ya saben que no soy muy ducho para esto. Es Juan Durán 123, ¿sí? Y el Facebook me pueden encontrar, que es muy complicado porque me llamo Durán Durán en el Facebook. Entonces, pues ya sabrán qué difícil es. No te apures. Con el Instagram no. es excelente. @Juan Durán 123. Yo soy Enrique Elizondo. Me encuentras en Instagram como Enrique A. Elizondo y en Twitter como Elizondo_EN. Yo soy Carlos Osoria, a mí me encuentras en redes sociales, en Instagram como @osoriapolo o en Twitter como Carlos Osoria. Muchísimas gracias y que tengan excelente semana. Hasta luego.